El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me La eficaz manifestaré a palabra él. del Señor estará en Hebreos capítulo 12 versículos del 1 al 11. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel en quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero éste para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hoy vamos a ver un pasaje en donde el tema central es acerca de la disciplina, una palabra que ya no se usa mucho en estos tiempos, ni se aplica, y que por lo mismo es uno de los causales del por qué la maldad se ha ido incrementando cada vez más en el globo terráqueo y que ha alcanzado a la Iglesia. Tenemos un mundo carente de valores, pero nosotros como Iglesia lo tenemos, o lo deberíamos tener, ya que al ser parte del pueblo de Dios tenemos valores absolutos, que es su palabra. Dice Deuteronomio capítulo 4 versículos del 5 al 8. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Ahora bien, disciplina viene del griego paideia, Strong G 3809, que quiere decir tutoría, educación, entrenamiento, corrección, disciplina e instrucción. Es una palabra que implica muchas cosas. Es por eso cuando se dice en el mundo natural: este niño es muy disciplinado, quiere decir que ha sido bien instruido, corregido y tal vez castigado. Y lo mismo se da en el mundo espiritual. Por ejemplo, cuando se dice que estos creyentes son maduros en la fe, es porque Dios ha tratado con ellos. Estos experimentaron y guardaron su instrucción. Y así como la disciplina en el mundo natural es de gran valor, con mucho más razón lo es en lo espiritual. Primero vamos a referirnos a lo físico o terrenal y luego al aspecto espiritual o celestial. Es preciso entender primero en el ambiente en donde nos movemos para entender lo demás. Dijo Jesús en Juan capítulo 3 versículo 12: Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Por ejemplo, sabemos que hay países que, pese a tener guerras, desastres naturales y un sinnúmero de problemas, se han levantado y han llegado a ser desarrollados, a diferencia de otros países que no han podido salir del subdesarrollo en similares circunstancias,
Y cuando ves a los ciudadanos de uno y otro bando, salvo el idioma y los rasgos físicos, son todos iguales. Pero ¿qué es lo que los diferencia? Y valga la redundancia, ¿qué hace la diferencia entre unos y otros, sobre todo en estos tiempos? Por ejemplo, si observas a niños japoneses, por citar un país, verás que juegan y hacen lo mismo que cualquier niño de cualquier otro país. Pero cuando los vas conociendo mejor, ves que estos niños asiáticos son muy disciplinados, respetuosos y sobre todo obedientes. En estos niños nada es fuera de lo normal. Por ejemplo, antes de que comiencen las clases, juegan y hacen cosas como lo haría cualquier niño en el mundo. Pero cuando se les dirige, son respetuosos de sus profesores y de sus mayores. Cuando el profesor llega a las clases, todos se alinean, saludan y durante las clases nadie bota papeles ni habla con el de al lado. Solo están atentos escuchando al maestro y escribiendo cuando el profesor les indica que tienen que hacerlo. Y estamos hablando de niños de primaria. Entonces viene la pregunta, ¿cómo hace el maestro para que se porten tan bien? ¿Por qué se porten así? Porque fueron educados, disciplinados desde la casa. El maestro solo apuntala en algunos niños con deficiencia atencional. Ahora, esto mismo lo vamos a llevar al plano espiritual y para ello vamos a dar comienzo con nuestro pasaje de hoy en el versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esta es una enseñanza que tiene que ver con algo muy concreto y sencillo. Para correr bien tenemos que despojarnos de todo peso y de todo pecado. Para ello el Señor nos muestra su palabra para saber el camino. Dice Proverbios capítulo 3 versículos del 1 al 12. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová en todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Al principio el Señor nos instruye, nos entrena con su palabra, primero con lo básico. Dice 1 de Pedro capítulo 2 versículo 1 al 3. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía y envidias, y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ellas crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Por eso cuando empezamos a congregarnos, a reunirnos en el templo físico, en un hogar o en algún lugar, debemos primero escuchar. Dice Santiago capítulo 1 versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Debemos recibir con mansedumbre su palabra. Es una forma de ir quitando los pecados, cuando obedecemos su palabra. Cristo nos revelará y Él cargará nuestras cargas. Dice Mateo capítulo 11 versículos del 27 al 30. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esto lo aprendió de su padre. Dice Salmos capítulo 55 versículo 22. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. También Pedro lo entendió. Dice 1 de Pedro capítulo 5 versículos del 6 al 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros.
estamos entendiendo cómo es despojarnos de todo pecado. Continuamos en el versículo 1. Preguntémonos ahora, ¿a qué se refiere cuando habla de que debemos despojarnos de todo peso? En lo natural vemos que ningún corredor lleva un peso encima durante la competición, sino que con su indumentaria acorde corre sabiendo el camino, teniendo como objetivo la meta. Por supuesto, se ha preparado y ha dejado muchas cosas para estar en forma. Ahora, esos pesos que menciona Pablo tienen que ver con nuestro carácter, cosas que nadie sabe, recuerdos del pasado que tenemos grabados en nuestro corazón o debilidades, contra las que siempre creemos que no podemos luchar. A veces un peso es una simple etiqueta que a alguien se le ha ocurrido ponernos. Quizás algo que ha ocurrido nos ha marcado para siempre y no somos capaces de perdonarlo o de olvidarlo. Nuestro presente puede ser el mayor enemigo si nos consideramos demasiado jóvenes o demasiados viejos, muy pocos o demasiados preparados. Otros pesos tienen que ver con el tiempo que le dedicamos en nuestra vida a situaciones y cosas que no son imprescindibles, demasiado tiempo con la televisión e internet, tiempo perdido de cualquier manera, y puede continuar la lista, pero cada uno de nosotros sabe los pesos que pudieran impedir disfrutar de lo que Dios nos regala en la vida. Tomemos la decisión de despojarnos de todo lo que arrastramos para poder vencer. Debemos seguir avanzando. Dice 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Así entonces, cuando el Señor nos llama, comienza a instruirnos, a entrenarnos, a disciplinarnos y nos insta a seguir corriendo con paciencia. Continuemos con los versículos 2 al 4. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Jesús es el que generó y terminó la obra enviada por el Padre en la fe. Nos dio la muestra de cómo creer, el cual en el gozo por el Espíritu lo sufrió todo. Tuvo en poco la deshonra, teniendo como galardón el sentarse a la diestra del Padre. Así nosotros debemos poner los ojos en Jesús y entender que aunque los pecadores se le pusieran en contra, luchó por ellos para mostrar el camino y ser senda para que nosotros no nos cansemos en nuestro caminar en el Evangelio, al punto de poder desmayar, porque aún no hemos resistido hasta la sangre luchando contra el pecado. Es una lucha constante y si Cristo está creciendo en nosotros, deberíamos ir poniendo a nuestros enemigos debajo de nuestros pies. Versículos 5 y 6 de nuestro texto base. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y cuando dice, habéis olvidado la exhortación, es porque aquel hijo lo olvidó, y olvidar es no tenerlo presente a Dios en sus vidas. Dice Deuteronomio capítulo 8 versículo 19. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Es la misma razón por la que el Señor castiga, para no perecer. Dice Salmos capítulo 119 versículo 93. Nunca jamás me olvidé de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Dios antes de nada instruye, Él nunca sanciona sin antes haber enseñado y prevenido. Dice Ezequiel capítulo 33 versículos 32 y 33. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere, y vino ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Aquí podemos decir que si analizamos nuestra vida en el Evangelio y encontramos ahí disciplina, eso es evidencia de que somos hijos de Dios. Pero dado que a los inconversos, aquellos que no son hijos de Dios, también les suceden cosas malas en sus vidas, que les causan dolor, aflicción, dificultades y tribulaciones, las cuales en cierta forma se parecen a la disciplina que Dios aplica sobre sus hijos, ¿cómo podemos diferenciarla? Esto es bueno saberla porque hay muchas personas que creen ser cristianas
Y si es verdad que Dios disciplina a sus hijos y realmente lo hace y solo los disciplina a ellos, entonces si eres hijo de Dios, más vale que sean disciplinados. Ahora, ¿cuál es el motivo por el cual Dios disciplina? Generalmente por el pecado. Dice Apocalipsis capítulo 3 versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿De qué es de lo único que necesitamos arrepentirnos? Del pecado. En otras palabras, Él reprende a causa del pecado en nuestras vidas y siempre la disciplina es la correcta para con el pecado, y mayormente es por la idolatría. Muchas veces empezamos a atesorar algo más que a Cristo. Dice Deuteronomio capítulo 4 versículos del 15 al 20. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastra sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas, y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pero a vosotros Jehová os amó, y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. Jesucristo vino para restaurar la imagen que se había perdido allá en el Edén, por la desobediencia de Adán y Eva. Pero esa imagen a restaurar no debe ser de cualquier varón y hembra, las que tienen entendimiento en este mundo natural, sino de la que nos mostró Jesús cuando vino hace más de 2000 años y que está registrada en la palabra de Dios. Por eso que no es una frase cliché como muchos lo utilizan cuando Él dijo yo soy el camino, la verdad y la vida, sino que es una muestra para llegar al Padre. Muchos solo están en el camino, muy pocos están en la verdad y poquísimos en la vida, porque no creen, no obedecen a la palabra. Tampoco la figura a restaurar no debe ser de ningún animal en el campo. El Señor los compara como a bestias a aquellos que no tienen entendimiento. Dice Salmos capítulo 49 versículos del 12 al 13. Mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Su camino es locura, con todos sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Por eso, si hay algún ídolo en nuestra vida, Él vendrá directamente a disciplinarnos por este ídolo. Ahora, piensen en esto. Si puedes pecar y el Señor no te ha disciplinado, estás en problemas, porque es probable que no seas hijo. Dice Salmos capítulo 119, versículo 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Dijo David, me hizo bien haber sido afligido. ¿Por qué lo habría dicho? Porque el mayor crecimiento en nuestra vida no es cuando todo está bien, sino cuando todo está difícil, cuando se sufre, cuando se pasan aflicciones, cuando el fuego está caliente. Suena duro decirlo, pero es así. Cuando somos entrenados, es ahí cuando crecemos. Por eso David dijo, así llegué a conocer tus decretos. ¿Lo ven? La disciplina nos entrena. Por eso mencionamos al principio de este mensaje que otro de los significados para disciplina es entrenamiento. Igual que en el campo militar, cuando decimos que alguien es muy disciplinado, es puntual, es honesto, etc., es porque ha sido entrenado. Muchas veces en este tiempo se le ve como algo malo, pero la disciplina es buena. Puede ser dolorosa, pero tiene sus frutos. Así que no pienses que algo está disciplinando tu vida si no es doloroso. La disciplina aflige. Dice Salmos capítulo 94, versículo 12. Bienaventurado el hombre a quien tú ya, oh Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes. Por eso cuando vimos parte de la bienaventuranza, no necesariamente quiere decir felices desde el punto de vista terrenal, sino dichosos desde el punto de vista celestial, porque obtendrá sabiduría para llegar al eterno. Y no solo él, sino su casa. Dice Proverbios capítulo 20, versículo 7. Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Vean Salmos capítulo 119, versículo 75. Conozco, Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. ¿Lo ven? Dios es fiel cuando nos aflige, porque sus juicios son para nuestro bien.
Dice Proverbios capítulo 13, versículo 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Esto es cierto para los hombres en general, cuanto más para el Señor. También el Señor utiliza la disciplina para captar nuestra atención, porque no hay ninguna otra cosa más que capte nuestra atención que la pena y el dolor. Dios no capta nuestra atención cuando estamos contentos, y por lo mismo nosotros oramos más cuando las cosas están difíciles, cuando todo se está viniendo abajo. Dice 2 de Corintios capítulo 7 versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Esto dice Cristo: yo reprendo a todos los que amo. El objetivo es conducirnos al arrepentimiento. El dolor es lo que produce la disciplina. El dolor produce angustia, produce tristeza. El dolor según Dios, la tristeza según Dios conlleva el arrepentimiento. ¿Lo ven? Todo está relacionado. En cambio, la tristeza del mundo produce muerte. Por eso, para diferenciar si la tribulación en nuestra vida es la disciplina de nuestro Padre o simplemente la tribulación de un inconverso, debemos ver los frutos. Lo que Jesús nos dijo en la parábola del sembrador: una de las personas de repente comienza a padecer tribulación y persecución. ¿Qué le pasa? Se marchita. Por eso preguntémonos, cuando viene la tribulación a nuestra vida, ¿hace que corramos bajo las alas de nuestro Padre y nos aferramos más a Él para orar con más frecuencia y sumergirnos en las Escrituras con más diligencia? Así como cuando disciplinas a tus hijos de manera correcta, ¿qué sucede? Al final te está abrazando. El mundo no concibe tales cosas, piensa que castigar es algo cruel, pero si lo haces de manera correcta y con amor, al final tu hijo se aferrará a ti. Si lo haces de manera incorrecta, se irá ofendido contigo. Mas Dios sí sabe cómo hacerlo correctamente. Y si no está produciendo el fruto adecuado, es evidencia de que no eres hijo suyo. En otras palabras, si la tribulación, la dificultad, eso que te provoca dolor, eso que te aflige, llega a tu vida y te ofendes con Dios, no te gusta, es que eres inconverso. Porque la disciplina del Señor produce fruto apacible de justicia para que participemos de su santidad. Y si eso no produce en tu vida, no está bien. Versículo 7 de nuestro texto principal. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Si soportamos la disciplina, Dios nos trata como a hijos, es decir, nos protege, nos ayuda, nos fortalece, nos da su confianza. Dice Jeremías capítulo 17 versículos del 7 al 8. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. En el mismo Jeremías capítulo 29 versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dice Proverbios capítulo 16 versículo 3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Dice Éxodo capítulo 23 versículo 25. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Dice Salmos capítulo 34 versículo 8. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Y Proverbios capítulo 16 versículo 20. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Continuamos con nuestro texto principal en el versículo 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardo y no hijos. Que no piense alguno que solo para algunos es la disciplina, sino para todos, porque estamos en un cascarón de pecado, y éste es inclinado al mal. Pero los que viven en el espíritu y doblegan la carne, es decir, los entendidos, verán menos castigo. Dice el versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y lo venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? En este versículo Pablo hace una analogía entre los padres terrenales por un lado y por otro lado el Padre de los Espíritus, que es Dios. Y dice que si lo obedecemos viviremos. Está hablando de vivir espiritualmente, porque así como el pecado nos conduce a la muerte, su palabra nos conduce a la vida. Dice Jesús en Juan capítulo 6 versículo 63.
El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Por eso David decía en Salmos capítulo 119, versículo 25, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Si obedecemos su palabra y lo guardamos, tendremos la vida espiritual que se prolongará hasta la eternidad. A veces muchos entienden poco y dicen, tengo que obedecer los 10 mandamientos. Claro, eso es lo general, pero en cada versículo de toda la escritura de Dios tiene principios e instrucciones. Debemos vivir a sus maneras, debemos aprender a caminar por sus caminos altos. Por supuesto, al principio tienes que estar alerta, pero después se te hace un hábito. Viviendo en el espíritu, sujetaremos la carne. De eso se trata la parábola acerca de poner el vino nuevo en odres nuevos. Continuamos en el versículo 10 de nuestro texto principal. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para los que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Nuestros padres nos disciplinaban hasta la adolescencia o hasta llegar a la vida adulta, pero el Señor lo hace para algo mucho más provechoso, para participar de su santidad, para una vida eterna. Terminamos con el último versículo de nuestro pasaje de hoy, en el versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Es cierto, nos dice, que en el momento que estamos siendo disciplinados no nos causa gozo, sino tristeza, pero después da fruto apacible de justicia, fruto del Espíritu. Dice Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 25. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No hay ley cuando se está bajo el control completo del Espíritu. Uno camina en amor, en obediencia de la manera que el Señor se lo ordena. Uno no camina en la carne restringida, sino que ya lo ha crucificado. En esta etapa hasta las oraciones son continuas en el Espíritu. El campo es el mundo, o podemos decir la tierra es la carne, pero esta carne debe estar dominada por el Espíritu para producir fruto, para que los que estén cerca de ello puedan comerlo y no como los inconversos que sacan petróleo de la tierra, hablando espiritualmente. Solo les sirve para su propio consumo, producto que no sirve para comer sino para dañar el planeta. Solo es combustible para su propia carne. ¿Y qué es sacar petróleo de la tierra hablando espiritualmente? Es dedicarse a potenciar el cuerpo, por ejemplo, llenarse de músculos, pero eso solo le servirá para ponerse soberbio, presuntuoso ante los demás, o ser erudito en algo para enseñorearse de otros, capacitarse solo para ganar dinero, tener sus cosas y vanagloriarse. Ellos no aman la sabiduría, menosprecian la reprensión. Dice Proverbios capítulo 1, versículos del 29 al 33. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Pero si somos entrenados, guiados, corregidos por el Señor, daremos fruto con la bendición de Dios. Dice Salmos capítulo 67, versículo 6. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Dice Proverbios capítulo 11, versículo 30. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Al final, toda buena disciplina tiene su fruto. Por eso Dios nos disciplina por medio de nuestras circunstancias. Dios prepara toda clase de sucesos para enseñarnos lo que Él quiere que aprendamos. Todas las cosas que le suceden a un hijo de Dios no son por casualidad, están ordenadas por Dios o son permitidas por Él, y juntas están obrando para nuestro bien. Dice Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Amén.